Salutres y bienvenidos a un nuevo episodio de Hammer Space. Antes de empezar, muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon y también a la gente que le da like al video. Y recuerden que si les gusta este video, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, con sus empleados, con sus jefes, con el que revisa los tickets a la salida de Farmatodo. Seguramente disfrutarán muchísimo este episodio, donde hoy vamos a hablar de un tema o una pregunta que a mí siempre me ha carcomido y es ¿cuándo llega la historia al cine? Creo que eso es un poco la teoría de la que quería sentarme a hablar hoy. De que llevo varias semanas sin sacar un episodio. La semana anterior estaba enfermo. La semana anterior a eso fui a una boda en Madrid. Y sé que ustedes se merecen más de mí, pero yo antes de sacar un episodio de mierda prefiero no sacar nada. Y los episodios aquí creo que salen cuando tengo tiempo de experimentar vainas y de leer vainas y de hacer cosas que me hacen decir, mira, quiero sacar un episodio de esto. Y en particular creo que hay varias cosas que terminaron ocurriendo que me llevaron a meditar un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos por partes. Una de mis películas favoritas, y creo que en general cuando busco mi lista de películas favoritas, tienen que ver con la Unión Soviética, tienen que ver con la caída del muro de Berlín, y una de esas es Goodbye Lenin, del 2021, protagonizada por Daniel Brühl, que es un catalán alemán español. Em, una película súper tierna. Y si no la han visto, véanla. Obviamente la estoy recomendando, pero no, y no se las voy a spoilear, pero les voy a explicar brevemente de qué va la trama. Este dicho tiene Daniel Brühl, el protagonista, tiene una mamá que es alemana y, y es comunista, una comunista, una chavista, mierda. Imagínense que tiene una madre chavista. Y tú, bueno, la quieres porque es tu madre, pero se cae el muro de Berlín mientras ella está en coma y el doctor le dice que si ella recibe una emoción muy fuerte, se puede morir. Entonces toda la película gira alrededor del protagonista y sus amigos tratando de ocultarle a su madre que algo tan dramático como la caída del muro de Berlín no ha ocurrido. Que ella sigue en la Alemania oriental, atrapada en un maldito sistema totalitario de mierda. Y es una película hermosa, es una película tierna, es una película que para que existiera tuvo que pasar mucho tiempo para tú tener los aprendizajes y la retrospectiva de, de qué coño ocurrió, de qué fue lo que pasó. Y yo siento que existe una línea de tiempo cuando hay un evento gigantesco y sale una película inmediatamente. Usualmente esa película es una absoluta mierda, o sea, en serio. Y hay, no- no- hay una multitud de ejemplos que yo puedo usar para eso. Creo que uno de mis favoritos es las películas que salieron sobre el 11 de septiembre del 2001, que eran películas de cómo los aviones se estrellaban con los edificios, y eran películas de acción, y eran películas mostrando el terror que se vivieron durante esos ataques. Y son películas que no tienen ningún tipo de aprendizaje, que no tienen ningún tipo de reflexión, que no tienen nada, que son una mierda. O sea, son películas verdaderamente situacionales, que a veces tienen buenos actores, tienen buenos directores, pero ahí se queda un poco. Em, Igual, a medida que pasa el tiempo, no es que salen más películas y quedan unas buenas. Yo sí creo que hay un tiempo como de maduración, de fermentación, por así decirlo, de las ideas y de las cosas. Que pasa el tiempo y entonces sale una película como Zero Dark Thirty, que es la película de cómo mataron a Osama Bin Laden. Para los que no saben, Osama Bin Laden le pegaron un pepazo en la jeta en Afganistán. Hay un podcast con el carajo que mató a Osama Bin Laden, que se podrán imaginar. Si yo le digo, imagínense el carajo que mató a Osama Bin Laden, háganse esa imagen mental, que como luce ese soldado, y luego busquen Guy Who Killed Osama Bin Laden en YouTube.
vean el episodio y van a decir, marico, este es literal el carajo que mató a Osama Bin Laden. O sea, no hay otra, es o sea, si estamos hablando como de casting o de recruiting, es el tipo perfecto para matar a Osama Bin Laden. Y la forma en que lo describe es tal cual como se imaginarían que alguien mató a Osama Bin Laden. Y bueno, a lo que voy, la película es Zero Dark Thirty, que es dirigida por Catherine Bigelow. Ganó el Oscar a Mejor Película ese año. Tiene como que ciertas temáticas muy interesantes en base a, bueno, a los métodos de tortura, la forma que operaba el gobierno de Estados Unidos, cómo atraparon al carajo. Y es una película que no, obviamente no podía haber salido el 12 de septiembre porque no habían pasado los eventos, pero ocurrió en un periodo de tiempo un poquito posterior a cuando ocurrió todo lo de Bin Laden. Y si bien la parte de cómo mataron a Bin Laden es lo que vine contando al principio, de completamente situacional, de completamente morbo, por así decirlo, de poner la cámara donde la gente está viendo el terror. Todo el contexto del 11 de septiembre estuvo súper bien ambientado y es un guión sólido y sale Edgar Ramírez, señores. Así que, yes, talento venezolano. ¿Por qué me pongo a hacer este episodio? Ustedes dirán. Em, no sé si, y aquí voy a hablar un poquito de política venezolana y sé que eso hace que la gente a veces diga como que let's fucking go, Cristian, hablando de política venezolana, y sé que hay gente que dice como que bueno, voy a apagar el televisor inmediatamente porque no lo necesito. Voy a hacer lo posible para que no sea algo agotador, pero voy a en líneas generales explicar lo que está pasando. Durante un periodo como de 24 horas, el gobierno oficializó que María Corina Machado no iba a ser la candidata de oposición y la estrategia de la oposición fue vamos a sacar a esta, vamos a poner una suplente, que es esta mujer esta profesora de filosofía de 80 años, que nadie conoce. Segunda vez en la historia de la oposición venezolana que nos dicen, hey, esta persona que ustedes no conocen ahora va a ser presidente. Em, y dicen, ella va a ser la candidata. Y esa noticia se esparció bastante rápido por Twitter y había gente haciendo memes y diciendo que sí, la corineta, diciendo que era una jugada increíble de la oposición, porque el gobierno se lo esperaba. Y horas después, cuando trataron de meter a la caraja por la página web no servía. Mi take de esto es que yo creo que existe una lucha civil y existe una lucha política, una lucha autoritaria de violencia. Y nosotros a veces pensamos en las elecciones como momentos de transición o como si viviéramos un estado democrático, y las elecciones en un estado totalitario no son eso. Las elecciones en un estado totalitario son demostraciones de fuerza y celebraciones del régimen que esté atropellando a la población, para ellos darse cuenta de cuántos votos tienen, cuántos coñazos tienen que repartir, cuánto tienen que gastar en propaganda, a quién tienen que matar, y así es como funciona. Cuando un gobierno totalitario está súper bien, pues ganan con 90-80% de los votos y celebran. Si el gobierno totalitario no está bien y ven que tendrían 30% de participación, 60% de los votos, pues entonces se dan cuenta que tienen que poner más mano dura, y esto sirve como una calibración, un ejercicio de calibración de qué tanto coñazo y qué tanto palo tienen que repartir. Eso es todo. Entonces, la idea que nosotros íbamos a poner un candidato de oposición y yo iba a ir aquí en Barcelona a votar al registro electoral por María Corina Machado, iba a ser una victoria aplastante y Maduro le iba a dar la cinta presidencial en un acto todo bonito donde todo iba a cambiar y el país iba a derrumbarse a una nueva ideología. Eh, es verdaderamente ridícula y distorsionada de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años en la historia de Venezuela. Entonces, en lo personal, yo entiendo que cualquier persona diga, marico, esto es agotador. O sea, esta es la estrategia más estúpida del mundo. Y en el mejor de los casos, que estos bichos hubieran dejado a esta caraja postularse, ¿quién coño es esta jeva? O sea, esta mujer de 80 años que nadie conoce, ¿cómo la vamos a popularizar? La vamos a poner a dar vueltas. O sea, una mujer de 80 años la vamos a poner a dar vueltas por todo el país, por cada fucking pueblo que existe, a caminar rodeada de gente y hacerles promesas. ¿Qué coño? ¿Qué realidad? O sea, si acaso el chavismo fue más totalitario que de costumbre y decidieron decir, no, mira,
esta caraja simplemente no va para el baile. O sea, el candidato que se monta aquí es un bicho que nosotros escojamos y salió que sí, Manuel Rosales, y hay gente emocionada por votar por Manuel Rosales porque creo que están tan checked out de la política que piensan que es el Manuel Rosales del pasado. O sea, tipo el Manuel Rosales que se está enfrentando que sí a Chávez con 20 años menos. En fin. em, Dentro de todo lo que pasó aquí, una story del director de la película Simón. eh, y puso una vaina tipo, no tengo el story porque los stories duran 24 horas, pero me puso a meditar sobre todo este tema, porque él dijo, no, la película Simón más vigente que nunca. Y creo que hay un tema ahí de ego, en el sentido de decir que la película es vigente, salió este año, sin duda. O sea, si tu película sale este año, inmediatamente deja de ser vigente, porque retrata unos hechos del 2017, coño, está complejo. Em, pero me puso a meditar, porque si bien yo pienso que es una película que ir al cine y verla rodeado de venezolanos fue una experiencia, me parece un milagro que exista, que haya gente que apueste por eso, que se distribuya, que la gente la vea. O sea, entiendo que y es una película de una tragedia, no quiero spoilearla, pero hay una parte en la que un militar está, bueno, no sé, o sea, no quiero spoilearla, voy a cortar esta parte, pero hay una parte bastante inverosímil donde en fin, sí la voy a spoilear. Hay una parte que ahí un estudiante está siendo torturado básicamente por militares y en un momento le dicen, mira, te soltamos y pones esta declaración de que los militares somos buenos. Y firma aquí. Y está enfrente de la figura de Franklin Virgües, que hace un papel arrechísimo, debo decirlo. La película tiene cosas muy buenas, en especial la actuación de Franklin Virgües. Y el chamo, en vez de firmar, escribe mámamelo. Y esa escena en particular, escribe mámamelo. O sea, yo creo que es un momento, la pueden ver en Netflix, yo creo que todo el mundo que quería ver esta película ya la puede haber visto, así que disculpen si estoy aquí dándome coñazos con haberla spoileado o no. Voy a poner una marca donde aquí terminan los spoilers. Em, en fin, el hecho de que tú estés y me puso a pensar un poco sobre la película. O sea, como que yo ya di mi review de la película, me puse a pensar en eso y creo que la película es bastante comercial. O sea, Simón es una película que cualquiera puede ver, que cualquiera puede entender. Pero ese momento en particular, donde tú tienes a alguien que ha sido torturado, encarcelado, aislado de cualquier civismo, y lo pones frente a un militar que ha matado gente, se ha cargado personas haciendo lo que te están haciendo a ti y tú firmas ahí, mámamelo, eh, está raro. O sea, es algo que me sacó muchísimo en el momento de la peli y que creo que a partir de ahí como que cambió un poco el tono. Y yo siento que es no entender un poco el nivel de atrocidad y tolerancia que puede tener un ser humano. O sea, es una vaina completamente de ficción. No es una vaina que se sienta real en lo absoluto. O sea, cualquier persona que atraviese esos procesos de tortura no puede escribir Manuel. Y eso creo que no le echo la culpa a la película, porque, y es aquí donde voy, se siente liberador en este momento escribir eso, escribir una especie de power fantasy que aún dentro de cómo nos están cogiendo, tenemos esta capacidad de improvisar y poner mámamelo y inventárnosla y decirle a la gente mótate en la corineta y son como que pequeños actos de resistencia que ocurren porque estamos todavía siendo oprimidos por un gobierno totalitario. En el caso de otras atrocidades en la historia de la humanidad más populares y más masivas, como la Segunda Guerra Mundial, la mejor película de la Segunda Guerra Mundial salió el año pasado y es The Zone of Interest. Nunca, o sea, tuvo que pasar, s- ¿cuánto ha pasado desde la Primera Guerra Mundial? 80 años para que alguien se sentara, digiriera todo lo que está ocurriendo y sacara una obra maestra como es esa, porque si buscan que sí, el making of y cómo se hizo y las cosas que referencia, em, es importantísimo entender que no pudo haber ocurrido en el momento. Es una obra gentil, es una obra que trata de humanizar lo inhumanizable
y es terrorífica. Y no, esa obra no podía haber sido producida, no solamente por motivos tecnológicos, en 1948, 1949, 1960. Esa obra solo se pudo haber sido hecha hoy. Y el mensaje, el discurso ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y cuando escuchamos el discurso de aceptación de Jonathan Glazer y lo que dijo, hubo muchísima gente picadísima y ardida pensando que el carajo era una especie de antisemita. Eh, Ojo, y hay gente que dice, no, no puede ser antisemita porque él es judío. Tú puedes ser antisemita y ser judío, ser católico, ser musulmán, lo que sea. O sea, pero no creo que es el caso de él, en lo absoluto. Creo que el discurso que él dijo estuvo increíblemente on point y creo que refleja una realidad y una auténtica vigencia de los aprendizajes que a cierto punto se van a olvidar. Estamos destinados a olvidarlos, pero todos esos aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial que han pasado por manos de filósofos, de historiadores, de múltiples registros, de otras películas, llevaron a que exista The Zone of Interest. E incluso otras tragedias llevaron a enriquecer los aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial, como para los que no han visto The Act of Killing, es un documental sobre unas atrocidades que pasaron en Indonesia, donde los carajos hicieron una vaina inteligentísima. Agarraron a todo, hubo una especie de, no, no lo quiero llamar genocidio, porque no era un genocidio, pero hubo una limpieza sanguinaria a nivel político, donde se cargaron una cantidad ridícula de comunistas. Y hubo un montón de gente que estaba matando a coñazos, y bueno, no a coñazos, estaba matando, degollando y desangrando a un montón de comunistas. Y estos perpetradores nunca vieron justicia, nunca vieron justicia en lo absoluto. Y yo creo que eso es algo bueno, que pasó. O sea, el gobierno fue cambiando, fue evolucionando. Indonesia hoy en día nunca hubo unos juicios de Nuremberg, nunca hubo nada. Y los realizadores de The Act of Killing se fueron a Indonesia, o estaban en Indonesia, pero fueron donde estos carajos que eran los encargados de matar un coñazo de gente y le dijeron, mira, vamos a hacer un documental de lo arrecho que tú eres. Los engañaron y los pusieron a hacer incluso dramatizaciones y preguntarles, mire, ¿cómo mataba gente? ¿Cómo hacías tal vaina? ¿Y cómo hacías esto? Y hay unos puntos en las dramatizaciones que ellos actúan como si ellos fueran las víctimas. Y estas personas, estos seres humanos, tienen la revelación ya al final del documental de Marico, ¿qué hice? Y es un documental arrechísimo. Porque ves eso, ves el espíritu humano entendiendo el nivel de atrocidad que hicieron y tratando de contemplar el dolor que ellos durante años no sabían o ignoraban por completo que estaban causando. Y de nuevo, obviamente esto no se pudo haber hecho el día siguiente porque literal no no había la capacidad de sacar este tipo de narrativa, de tener este momentum histórico. Y creo que en el caso de Venezuela, em, pasarán 20 o 30 años, si acaso, para nosotros poder escuchar verdaderamente las reflexiones o los aprendizajes que puedan haber pasado de la misma manera que pasaron 20 años desde la caída del muro de Berlín para que saliera Goodbye Lenin, desde que pasaron 80 años para que saliera The Zone of Interest, y capaz eso, capaz en 20 años o en 30 años alguien sacará una película de Oscar Pérez bastante digna, o del 11 de abril, o alguna de las historias, o plasmará alguna historia bastante civil de todo el peo que pasó, o tal vez no. Muchos dictadores y muchos momentos de nuestra historia han pasado a los registros, como lo que Dan Carlin de Hardcore History llama historical arsonists. Y capaz estos carajos simplemente pasan a la historia como, bueno, como figuras y se ignoran sus atrocidades como se ignoran las de Genghis Khan o las de Alejandro Magno. En el caso de la de Genghis Khan, em, tú escuchas los cuentos de lo que hizo y la forma en la que mutiló
a miles de personas. Como hay una historia de una ciudad donde habían, de acuerdo a los registros, 250.000 personas y él llegó con su ejército y decapitó a absolutamente todo el mundo y puso sus cabezas en la plaza y al lado tuvieron un banquete. Y es como, imagínate eso, o sea, imagínate un banquete al lado de 200, una montaña de 250.000 cabezas humanas. Y, y obviamente esto no hay película, no hay nada, no hay. Genghis Khan no es perfectamente recordado por eso. Si acaso hay gente que lo recuerda en el imaginario como, bueno, como un líder, como un militar exitoso, como una persona que abrió el campo para la expansión mongola. No sé, la historia es muy, incluso en la calle en la que tú te encuentras viviendo ahorita viendo esto. Si tú vas a la plaza más cercana, es posible que la estatua que esté ahí no sea la primera estatua. Mi amiga Inés una vez, cuando era todo este peo de, y siempre referencio a esto porque yo creo que me blew my mind. Ella es antropóloga y bueno, estábamos hablando cuando este peo en Estados Unidos que querían tumbar todas las estatuas de esclavistas y lo mismo aquí en España. Y ella dijo una vaina tipo, marico, da igual, o sea, da igual de quién coño son esas estatuas. Luego vendrán estatuas nuevas porque aquí en España no hay estatuas de generales romanos, no hay estatuas de celtas, no hay estatuas ¿sabes? Como vendrán otras estatuas y la historia como tal será contada en el momento que sea y la historia que nos llegará al final será una reflexión que ojalá algún día, en el caso de la historia de Venezuela, tenga la profundidad y el nivel de retórica y ejecución de algo como The Zone of Interest. Pero para eso tiene que haber tiempo, tienen que sanar heridas, hay que ver las cosas fríamente y hay que cosechar talento como el de un carajo tan crack como Jonathan Glazer. ¿Qué de paso? 100% apoyo el discurso de ese bicho. Yo creo que cuando vemos los conflictos de hoy en día, súper sencillo meterse en esta burbuja de las películas que nos cuentan, cuando en realidad al final la película es tan sencilla como yo no quiero que bombardeen un sitio y se mueran 30.000 personas. O sea, figure it out. Resuelve ese pedo de otra manera. O sea, y cuando uno ve la historia, como es contada, en el caso de la forma en la que, en la forma en la que siempre es bárbaros contra civilización, como si nosotros en Occidente tuviéramos todos los derechos que tenemos por magia, porque los conservadores no los dieron, una mierda así. O sea, si no fuera porque hay movimientos liberales constantemente empujando para que tengamos más y más derechos, no tendría, estaríamos igual que esos bichos, las mujeres no estarían con... ¿Tú crees que la iglesia católica le interesa que la mujer esté que si conduciendo y teniendo cuentas de banco? No, estaríamos igual que cuando tú ves los religiosos cristianos fundamentalistas y no son muy diferentes de estos bichos, también estarían lanzando homosexuales de una terraza. La razón es que ahí los fundamentalistas ganaron y ganaron y montaron un gobierno totalitario y no hay forma de progresar precisamente porque esos gobiernos fueron apoyados en su momento por entidades extranjeras que eran apoyando o al buen salvaje o al buen comunista. Y dependiendo de quién ganó, pues se prendió un peo o el otro. Y en mi opinión ese es el caso de Medio Oriente. Y cuando vemos cosas como Irán, o sea, si no hay gente luchando por tus derechos civiles, si no hay gente luchando por la libertad, si no hay gente luchando por ninguna de estas causas que hoy en día damos por sentado, porque en el 2000 no existía el matrimonio homosexual en ningún lado del mundo. O sea, hubo gente que luchó por eso. Y habían unos gobiernos donde eso se pudo dar porque habían organismos democráticos que lo permitieron. Pero esos organismos democráticos no existen en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ganaron los fundamentalistas. Y en base a eso, cuando uno trata de ver la historia con esa óptica, te das cuenta que la razón por la que muchos de estos países están estancados es porque, bueno, porque literal se empujó la balanza en el lado de los fucking locos. No que los otros fueran mucho menos locos, pero coño, está jodido. En fin, son como que toda esta historia y todos estos aprendizajes, yo creo que poco a poco van permeando y al final tú también escoges la historia que quieres contar. Si tú quieres ver una película como The Zone of Interest y decir esto es una mierda porque este bicho es, en tu opinión, antisemita, te vas a perder un película y eso es una tragedia, es una tragedia. Em, ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la historia pueda ser contada? Yo le pondría unos 20 años. Yo creo que rara vez.
rara vez una pieza respuesta a lo que está ocurriendo a nivel de ficción ocurre como inmediatamente. Lo mismo que sí con la guerra de Vietnam, bueno, con cualquier conflicto bélico cinematográfico, cualquier cosa que pase. También The Big Short es como un ejemplo de una película que básicamente lo que trata de hacer es explicar el peo de la crisis, el housing crisis del 2008. Y está tan enfocada en explicar algo sin tener un mensaje que se vuelve frustrante, que capaz en el futuro luego salieron otras películas como Hell or High Water, que a pesar de que es una película de vaqueros, el trasfondo es que hay una crisis, hay un housing crisis en Estados Unidos y eso está volviendo mierda a la gente. Y es así de sencillo. Yo creo que es ahí donde de verdad uno puede explorar la creatividad y el avance de una narrativa es no enfocado en exactamente lo que está ocurriendo. Cosa que no necesariamente creo que pase con los documentales. Creo que con los documentales a veces estar ahí en caliente ayuda muchísimo y en mi opinión es el caso contrario, porque ahí estás tratando de reflejar la realidad y la realidad se vence, se transforma, se convierte en otra historia y entonces ya capaz llegas muy tarde. Y por eso cuando hay un documental como el que ganó este año, que era sobre el peo de la invasión de Mariupol de los rusos, es relevante. Y siempre hay un documental que es como que está ahí explicando qué es lo que está pasando en el momento. Porque esa premura, esa velocidad, cuando es en el documental, es enriquecedor. Pero cuando es en la ficción, eh, creo que falta un poco más de selección natural, de madurez, de cosas que no están, no parecen estar ahí. Entonces, bueno, ese fue el episodio. Llevamos 26 minutos hablando de muchas vainas, pero espero que eso los invite a reflexionar. Les recomiendo que traten de pensar eso, como que en eventos históricos. ¿Y cuál fue la mejor película de ese evento histórico? Sobre ese evento histórico. Y van a ver que el timeline rara vez se acerca a cuando ocurrió, sean conflictos bélicos, sean eh, películas de época, transiciones de poder, etcétera. Siempre hay como que un espacio ahí para respirar, para digerir, para interpretar y para ver el impacto de la obra. Eh, Leo Felipe Campos una vez él es un autor venezolano, para mí, que una vez en uno de sus talleres nos echó el cuento de que tú nunca vas a saber el impacto, como autor, como escritor, nunca vas a saber el impacto de tu obra hasta mucho después de que estés muerto. Y eso es una realidad en la literatura. Y creo que no es tanto así en el cine, pero están como esas escalas. En fin, ese fue el episodio. Muchas gracias. Recuerden que si se divirtieron escuchándome hablar durante media hora, den like, denle subscribe y mándenle este episodio a sus antiguos amigos del colegio con los que llevan demasiado tiempo sin hablar y le dices, Armando, ¿qué tal? Mira, vi que tuviste un bebé. Te recomiendo que veas este episodio de Hammer Space. Chao. No me pidas plata.